Hola, buenas tardes. Extraordinario este día de estudio desde las 11 de la mañana, continuado de los participantes, la gente que fue continuamente escuchando, también la organización, así que mi reconocimiento a todos los que están involucrados para que podamos llegar con estas reflexiones de Torá en este día tan especial, el día del aniversario del Ari Akadosh, que fue realmente una persona que insufló en los momentos más difíciles de la historia judía esperanza, e insufló también el compromiso de cada uno para poder realmente llenar estos vacíos que se producen, y como justamente él fue uno de los que puso en palabras la gran contracción original, el Tzimtzum Rishon, la primer contracción, y que se generó un espacio vacío, como explica el Alter Rebbe en el Tania, lo que significó. Quiero aprovechar la ocasión, recién viendo ese video de los judíos de Irán y la inmigración a los Estados Unidos, fue emocionante. Yo estaba en aquel entonces en la yeshiva, y en mi pieza, donde yo dormía, tuvimos que albergar a 4 jóvenes iraníes que llegaban porque no tenían dónde estar, y toda la comunidad de Cronites abrió sus puertas, abrió su corazón para recibirlos. Y recuerdo un mensaje del Rebbe muy particular que pidió que no era necesario hacerlos Lubavitcher, lo importante era abrirle el corazón, darle hospitalidad, ayudarlos a que puedan salir de ese país que estaba en una situación, la comunidad judía, muy angustiosa, y que después ellos eligieran dónde querer vivir y a dónde querer estudiar y cómo formar su futuro. Y realmente ahí vemos el inmenso amor de nuestro Rebbe a cada judío, no importa en qué rincón del mundo, y era dar generosidad absoluta. Encontrándonos en estos días previo a Tisha B'Av, época que se destruyó el Beit HaMikdash, el primero y el segundo, quería tratar una enseñanza, un tema importante que había en el Beit HaMikdash, que eran los Sanedrim. El origen a por qué tenía que haber Sanedrim dentro del Beit HaMikdash está traído, y Rashi lo trae al comentario a la Torá, que en final de Perashat Yitro, que habla de los 10 mandamientos, la primera vez que se mencionan, al final habla sobre hacer un altar a Dios, un Mizbeach, y a continuación empieza Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem. Estas son las palabras que vas a poner delante de ellos, y trata toda la Perashat Mishpatim sobre leyes y relaciones humanas, ¿sí? Todas leyes entre un hombre y el otro, a veces daños y perjuicios, a veces cómo se trata a un sirviente, y así una infinidad de leyes. Es una, junto a Perashat Kedoshim, es una de las Perashiot con mayor contenido de mitzvot, de leyes, especialmente leyes humanas particularmente. Entonces Rashi explica por qué esta perashá viene a continuación del final de la perashá anterior, del Mizbeach. Dice, para que aprendas que tenés que poner los Sanedrim al lado del Beit HaMikdash, al lado del Mizbeach. Y por eso, en el Beit HaMikdash, o en el monte de la explanada, Har HaBayit, habían 3 Sanedrim. Uno que estaba a la entrada del Har HaBayit, el Gel. Ahí había un Sanedrim conformado por 23 miembros. En la entrada a la Azará había un segundo Sanedrim que también estaba conformado por 23 miembros. Y más adentro, hacia un costado, había el gran Sanedrim, que tenía 71 miembros. Ese Sanedrim de 71 miembros, que era llamado el Sanedre Gedolá, el gran Corte Suprema de Israel, estaba parte dentro del Beit HaMikdash y parte estaba fuera del territorio del Beit HaMikdash, cruzando la muralla que dividía el Beit HaMikdash, a la pared,
y porque habían lugares que no todos podían entrar porque era lugar sagrado, y había una parte de ese Sanedrín que era público, digamos, cualquier yehudí podía entrar en ese lugar, en primer término. Segundo, también los Sanedrim estaban conformados. La autoridad máxima de los Sanedrim era el Nasi de la generación, y justamente el aprendizaje de por qué eran 71 miembros, eso lo aprendemos con Moshe, que Dios le dijo, reúneme 70 miembros, y Moshe era el número 71 que estaba sobre ellos. Y Moshe era el Nasi de la generación, era el Nasi del pueblo de Israel, y por eso la autoridad máxima que estaba a la cabecera de los Sanedré Gedolá era el Nasi de la generación. A la par de él estaba el Ab Bedín, el presidente de la Suprema Corte, para decirlo en términos modernos, y los 71 miembros se sentaban de acuerdo al nivel de conocimiento, de importancia, en un círculo para que el Ab Bedín pueda verlos a todos, a la derecha y a la izquierda, y iba de mayor a menor hasta conformar el círculo, y siempre que se empezaba a tratar un tema, se empezaba de los menores para que ellos no tengan que refutar o dar su opinión en contra de una autoridad mayor o se sientan inhibidos, por eso empezaban de los costados de los más simples hasta llegar a el Nasi, que él a veces podía definir la divergencia. Si por ejemplo 35 habían votado positivo y 35 negativo, el que definía era el Nasi, la autoridad máxima del Bedín. También porque los otros Sanedrín tenían 23 miembros, y por qué ese número, de dónde sale 71, acabamos de explicar, pero por qué es 23. Y dicho sea de paso, Maimónides amplía que en el Sanedré Gedolá, que arrancaba en la hora del alba, abría sus puertas hasta el Corbán Tamid, hasta que se traía la ofrenda del atardecer, que cerraba con ella todas las ofrendas del Beit HaMikdash, nunca podía haber menos de 23 miembros. Si uno quería salir, que las personas estaban ahí, los miembros del Sanedrín, y podían salir a hacer sus cuestiones personales, pero previamente debían contar que en la sala quedasen 23 miembros, y si no, debían esperar que retornen otros compañeros y recién poder salir. También el Sanedré Gedolá tenía que tener miembros Kohanim y miembros Leviim, y así eso se aprende de la Torá, que tenía que estar conformada. Lo ideal sería que haya de los tres grupos judíos, Kohanim, Leviim e Israelí. Pero si se dio la circunstancia que no había Kohanim o Leviim eventualmente, entonces también lo podían conformar solamente Israelí. El número 23, ¿por qué se da? Dice porque juzgará la edad, sabemos que son 10 miembros, que lo aprendemos justamente de los Meraglim, que edad son 10 miembros, son los 12 Meraglim que mandó Moshe, y Yoshua y Caleb se separaron del grupo porque ellos estaban pensando en acusar y decir que era imposible llegar a conquistar la tierra de Israel. Entonces el Pasuk dice, Atmatai la edad azot, hasta cuándo esta edad, y ahí aprendemos que son 10, y entonces 10 juzgarán, 10 salvarán, son 10 en una edad, y 10 de la otra edad son 20, y se agregan, porque un Bedín no puede ser, tiene que ser siempre impar, para que haya en el dictamen mayoría, y por eso se agregan 3 miembros más. El motivo por qué 3, porque uno más no define, como vamos a ver en casos de penales, de pena de muerte, una persona, por ejemplo, cuando mató, y es importante e interesante aclarar que las funciones del Bedín, del Sanedré Gedolá, era para temas de Estado, por ejemplo, juzgar al Cohen Gadol,
al rey no se lo podía juzgar eventualmente, y tampoco él conformaba los Sanedrín porque no se podía contradecir al rey, y por eso él no era miembro de los Sanedrín. Y también, por ejemplo, otros temas, permisos para salir a la guerra, una guerra optativa, o todo lo que eran temas de estados, una ciudad Irán-Itájate, una ciudad que había cometido idolatría en su conjunto. Todos estos temas eran tratados por el Supremo Sanedrín, el máximo de 71 miembros, y después los otros dos Sanedrín de 23, que uno estaba en la entrada de la Azará y el otro en la entrada de Arabait, ellos juzgaban todo lo que tenía una implicancia posible de pena de muerte. Toda situación o todo delito, todo juicio que podía llevar a llegar a condenar una pena de muerte, por ejemplo, a alguien que mató, o si eventualmente violó un Shabbat o un adulterio, cualquier tema que tenía que ver con eso, se debía juzgar a través del Bedín de 23 miembros. Eso era menester. Después había una obligación del Bedín organizar en todas las ciudades y en todos los lugares donde había eventualmente Yehudim, especialmente en la tierra de Israel y particularmente, debían establecerse Bedín. El Bedín mínimo era de 3 personas, de 3 miembros que ellos podían juzgar temas comerciales, temas laborales, herencias y otras cosas por el estilo. Por ejemplo, el tema de establecer cuándo caería Rosh Hodesh cuando se hacía por la visión, dice la ley judía que se empezaba con 3 y se terminaba con 7, se iba agregando más miembros eventualmente para poder establecer eso, y así en general teníamos 3 grandes composiciones de juzgados judíos, los de 3 que estaban en todas las ciudades, que como dice Maimónides menciona qué categoría de ciudad, y tenía que haber gente capacitada, porque podía ser una ciudad donde haya miles de personas, pero si no había personas con la idoneidad para poder ser miembros del Sanedrín, obviamente que no podía establecerse. De las condiciones que tenía que ser para ser miembro de ser un miembro de la Gran Asamblea de los Sanedrín, había varias condiciones. Primero, tenían que ser Yehudim, un converso no podía conformar los Sanedrín. También tenían que ser personas doctas en la Torá, conocedores amplios de la Torá. También tenían que tener conocimientos amplios en idiomas. Tenía un miembro de los Sanedrín, sabía muchos idiomas. ¿Por qué? Porque cuando venían personas de otros países, se procuraba no un intérprete, sino el juez tenía que escuchar directo de la persona para que no haya posible distorsión en la traducción, y por eso los miembros del Sanedrín eran versados, como vemos en el caso de Mordejai. Mordejai era un hombre que fue parte de los Sanedrín antes de la destrucción, y trae que él conocía casi todos los idiomas de la tierra, y por eso él pudo denunciar cuando 2 cómplices quisieron envenenar al rey Ahasverosh, y ellos estaban hablando en un idioma muy raro, y Mordejai los entendió, y ellos no imaginaron que Mordejai entendía lo que estaban hablando, y él se lo presentó a la reina Esther, se investigó, y por eso fueron colgados, y gracias a esa acción de Mordejai fue parte de la Yeshua, de la salvación del pueblo judío en la historia de Purim, como cuenta la Megilá. ¿Cómo se captaba a un miembro para ser parte de los Sanedrín? El Bedín permanentemente mandaba gente, inspectores, para decirlo en un término, a recorrer las ciudades de Israel y averiguar qué persona tenía condiciones para esto. Pero aparte de ser un gran sabio y un versado en temas económicos, en temas de astronomía, en temas de medicina, perdón, tenía que tener un vasto conocimiento
en muchos temas generales, porque a veces podían venir temas que el juez tenía que estar al tanto al respecto, y por eso ellos tenían que tener, inclusive en temas de cultos e idolatrías, porque cuando tenían que juzgar a una persona que había cometido idolatría, ellos tenían que saber qué se trata, de qué índole es esta idolatría, de qué origen y si era idolatría o no. Entonces hasta también ellos tenían que conocer todo lo que tenía que ver con ello. Y cuando recorrían las ciudades y veían una persona apta, que apto tenía el juez para ser parte de los Sanedrín, tenía que tener varias condiciones. La primera condición, ser una persona súper humilde, no que buscaba poder ni que buscaba cabot. Por el contrario, los elegidos para ser miembros de los Sanedrín escapaban a esta nominación, no les gustaba porque no querían asumir la responsabilidad, porque no buscaban honores, no buscaban figurar, hasta que entendían que no había otro mejor que ellos, y en ese caso aceptaban. Tenían que ser personas que no perseguían el dinero, que no eran amantes del dinero, tenían que ser personas que buscaban la verdad, amaban la verdad, la justicia, eran incorruptibles. Esa es una de las condiciones que tenían que tener los miembros de los Sanedrín, que tenían que ser personas intachables en su personalidad, tenían que ser queridos por el pueblo los tenía que querer, elegirlos. Por eso un miembro de los Sanedrín o un juez de cualquier lugar no puede juzgar a una persona que es o muy cercana a él, muy querido por él, muy amigo de él, ni tampoco puede juzgar en el caso que haya alguien que él no se lleva bien, que lo odia, que hay un conflicto. ¿Por qué? Porque puede ser tendencioso en el dictamen que él va a hacer, porque está involucrado emocionalmente con esa persona. Interesante explicar que la ley judía establece que un testigo no puede ser juez, ¿sí? ¿Por qué un testigo no puede ser juez? Porque en el hasidismo explica algo muy interesante. Está lo que los ojos ven y está lo que el oído escucha. Lo que los ojos ven es una imagen tan fuerte, tan impactante, que no permite atenuantes. Entonces, el juez está para evaluar y considerar las dos partes, el acusado y el acusador. Entonces, si él vio el hecho, no tiene atenuantes, por eso no es apto para poder ser miembro de la justicia y se tiene que declarar incompetente en ese caso. ¿Por qué? Porque no busca atenuantes. En cambio, un juez que por un lado escucha a el acusador y por otro lado después escucha a la defensa, y entre ambos comentarios y entre ambas exposiciones, y que ahí tiene que ser muy cuidadoso el juez de no dar preferencia o no permitirle a uno de las partes que esté sentado y al otro parado, darle un cabot, sea rico, sea pobre, no puede él torcer. La Torá nos advierte muchísimo sobre la equidad que tiene que tener el juez cuando juzga a una persona, y no importa si es muy humilde o no importa si es muy poderoso y muy rico. El mishpat es mishpat elokimu, la justicia es justicia divina, a pesar que la aplican los jueces en la tierra, pero basados en la inspiración. Por eso un juez, otra de las condiciones que tiene que tener irá chamaim, tiene que tener reverencia al cielo, fervor por la ley de la Torá, y tiene que ser muy temeroso de no actuar en contra de la voluntad de Hashem. Y por eso, cuando se encontraba una persona que era apta en Israel eventualmente, entonces primero se lo nominaba juez en el lugar donde él vivía, el miembro de tres personas,
o eventualmente iba escalando, después, pasado el tiempo, ya se lo llevaba a Jerusalén y conformaba el Bedín de 23 miembros, y después que adquirió experiencia y sabía cómo manejarse del Sanedrín, podía pasar al Sanedré Gedolá, de acuerdo a su capacidad, al Sanedrín, la Corte Suprema de Israel, la cual juzgaba en ella. Pero también explica Maimónides que tenía que haber reemplazantes. En el Sanedré Gedolá había, delante de los Sanedrín, había 3 filas de 23 personas, y si se dio la necesidad de tener que agregar un juez más, porque alguno se fue o porque se declaró que no podía contestar, entonces el primero de la fila pasaba al estrado, pasaba a conformar el juzgado de los Sanedré Gedolá, y el último de la fila se corrían un asiento y pasaba de la segunda línea de 23, el primero pasaba a conformar la primera fila, y así sucesivamente. Eso era necesario que esté permanentemente. Y esto era el mecanismo, cómo funcionaba. Una de las cosas muy importantes era que los jueces no aceptaran regalos, ni dádivas, ni coimas, para decirlo en un término más práctico, y si un juez por alguna razón había aceptado o le habían dado, tenía que declararse incompetente y retirarse de ese juicio. Se cuenta una historia con Rabbi Levi Yitzhak de Bardichev, era contemporáneo al Alter Rebbe, eran parientes inclusive, que fue un gran juez en la ciudad de Bardichev, muy famoso, y a su vez fue un Rebbe, era un Rebbe jasídico. Y él se cuenta que él tenía 3 ropas. La ropa que usaba, el capote que usaba todos los días, semanalmente, tenía un capote especial para Shabbat, y tenía un capote distinto que él usaba solamente en Rosh Hodesh. Solamente para Rosh Hodesh usaba ese capote, esa ropa especial. En una ocasión vino a él un juicio de 2 personas litigando por un tema económico. Y el Rab estudió el caso y escuchó y lo revisó, y indudablemente la halajá le decía que fulano tiene que ganar el juicio, él es el ganador, está con él lo correcto, pero algo en el corazón le impedía a Rabbi Levi Yitzhak a emitir el juicio, el dictamen, porque algo no lo dejaba tranquilo, que a pesar que él abría los libros y analizaba la halajá y tenía razón de dictaminar de la forma que él estaba pensando, pero había una intranquilidad interior y su corazón no le daba la seguridad de que esto así, y fue postergando algunos días al respecto para ver qué pasaría. Entonces, un día llegó Rosh Hodesh, él fue y se puso el capote que habitualmente usaba exclusivamente para Rosh Hodesh, y de repente siente algo en el bolsillo, mete la mano y se da cuenta que hay un sobre con mucho dinero adentro del capote, y se sorprendió, sabía que ese sobre no era de él, empezó a investigar y descubrió que uno de los litigantes, que era justamente lo que su tendencia le estaba dando la razón, de acuerdo a lo que él había entendido, le había puesto ese sobre en el bolsillo como para de alguna manera corrompirlo al Rebbe, a pesar que él no le dijo nada. Y él no pretendía que el Rebbe cambie a favor de él por eso. Pero esto es lo que dice la Torá, que a Shohar y a Ber Pikhim, que enceguece a los sabios e inclusive inconscientemente. Y por eso el Rabbi Levi Yitzhak agradeció a Dios que lo cuidó, porque era un hombre muy Yereshamaim y una persona muy especial, que le permitió a él salvarse de esta situación, de recibir una coima inconsciente para poder aplicarla en la práctica. Y por eso ponemos el Sanedrim al lado del Mizbeach. ¿Cuál es la enseñanza? Porque sabemos que la Torá, cuando nos dio la orden
de hacer un santuario, un Betamigdash, un Mishkan en el desierto, dice la orden divina, Beazuli Migdash Beshahanti Betoham. Me harán un santuario y yo moraré dentro de ellos. Y había un solo santuario. ¿Por qué dice dentro de ellos y no dentro de él del santuario? Porque Dios, dice el Hasidismo, lo explica y hay muchos Mahamarim al respecto, que Dios no le interesaba morar en las piedras y en la construcción. Dios quiere morar dentro de los Yehudim, dentro del corazón de cada judío, y la orden de Beazul y Mikdash es también la vida de un Yehudí. Su mente, su corazón, sus miembros tienen que ser un Bet Hamikdash. La casa de un Yehudí tiene que ser un santuario para Dios, es un Mikdash Me'ad, como se explicó hoy durante el día, o como dice la ley judía, que después de la destrucción del Beit HaMikdash, en la Kadosh Baruj Hu, la Arba Amot Shel Halajá, no tiene sino el lugar donde se estudia Torah, y especialmente Torah para alajot, dictámenes y demás, alajot en la práctica, o en un lugar donde se hace tefilá, un betacneset. Entonces, pero principalmente está el mikdash interior de la persona. Y el corazón de la persona es el epicentro de esas decisiones y de la construcción de ese betamikdash. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros aprendemos del betamikdash que hoy perdimos y pedimos a Dios la pronta recuperación del tercer betamikdash? Tiene que ver, aplicarse al betamikdash personal, que ese nunca se perdió. Y el corazón de un judío está encendido, no importa cómo y qué vida él tiene. Dentro de él tiene una parte de Dios en lo alto, tiene una neshama que es un hálito de vida de Dios. Sea consciente él o no, el Yehudí nunca está dispuesto a perderse como tal, y por eso él tiene la posibilidad de juzgar a sí mismo. Tenemos dos jueces en el corazón. Al lado izquierdo está el Yetzer Hará, donde pasa la sangre, que él nos apetece y no insiste, y al Nefesh Be'admit, el alma animal, a complacernos todos los placeres mundanos y todos los deseos y hacer lo que quiero más de lo que debo. Y del otro lado, en el lado, el ventrículo derecho, se encuentra el Yetzer Hatov, que adquirimos a partir del Bar Mitzvah. Por eso, a partir del Bar Mitzvah, la Torah le da al joven o a la chica la posibilidad de considerarlo ya responsable, ya es miembro de la Grey judía. ¿Por qué? Porque ya tiene fuerzas equilibradas. Está el Yetzer Hatov que opina, y está el Yetzer Hará que opina, y ahí tenemos el concepto, cada uno de ellos tiene 10 Kojot HaNefesh, 10 fuerzas del alma. Están los del Yetzer Hará y los del Yetzer Hatov, y cada uno opina al respecto, pero tenemos la decisión de la persona, y como dice el Talmud, Torah Tablin, la Torah del condimento que le enseña a la persona cuál es la decisión que él debe elegir. Porque Dios nos dio algo maravilloso a los seres humanos, que es el libre albedrío. Vos tenés la capacidad, y no quiso autómatas, no quiso personas que sean robots. Y si Dios nos hubiera mostrado a nosotros que dependemos literalmente de Él, cada acción de vida, cada respiro que damos, estamos obligados a agradecerle porque así lo percibimos, hubiéramos perdido el derecho al libre albedrío. Dios quiere que sientamos que nuestro cuerpo existe porque nuestra madre nos trajo al mundo, porque nos cuidamos, porque hacemos ejercicio, porque nos alimentamos sano y demás. Y con la inteligencia y con el conocimiento entendamos que todo eso depende de Hashem. Nosotros somos los que llegamos a esa elección, pero Dios también no es que nos dejó libres, hacer lo que quieras, y elegí, vos tenés la libertad de elegir, sino Dios nos dice en la Torá, he aquí te di el bien y la vida, el mal y lo contrario a la vida, y termina diciendo, Ubajartá Bajaim, elegirás en la vida. Dios nos puso, nos indicó el camino, la decisión es mía,
pero no es que tengo libre albedrío para decir yo elijo lo que quiero y puedo elegir el mal. Esa no es la opción. La opción que Dios nos dio las dos caras de la moneda, pero también nos dijo elegirás en la vida. Ese es el verdadero sentido de poder elegir. Y por eso, esta es la enseñanza que nos da que los Sanedrim estaban al lado del Mizbeach. El Mizbeach y el Beit HaMikdash representan los korbanot, representan la abodá, el trabajo. ¿Y qué es abodá? El Pirkei Avot dice sobre 3 fundamentos el mundo existe. Uno es a la abodá. Una explicación es que literalmente por trabajar así el hombre no tiene que robar para vivir y demás, engañar a la gente, pero más ampliamente el hasidismo desarrolla esto muchísimo, es abodá, el trabajo interno, el refinamiento interior de la persona, así como una piedra preciosa para que brille. Primero que todo hay que extraerla de las entrañas de la tierra y después pulirlas y poder sacar el brillo. Cuando logramos sacarle el brillo, y a veces necesitamos asistencia de un maestro, de un líder, de un amigo, pero el maestro no agrega quilates a nuestros dones naturales. Él revela lo que nosotros tenemos por sí mismo. Él nos ayuda, nos puede ayudar a sacar la tierra que oscurece nuestro interior, nuestros sentimientos, pero los quilates que tenemos, como decía el Baal Shem Tov, que cada yehudí está lleno de piedras preciosas en su interior. Y por eso, el Beit HaMikdash, el principal responsable era Aarón HaKohen. Fue el primer sacerdote, el primer Kohen Gadol, y detrás de él todas sus descendencias, y que no había que tener otra condición y otra aptitud más que ser descendiente de Aarón HaKohen. No tenía que tener conocimiento. Todos los Kohanim son descendientes de Aarón HaKohen. Y el Sanedrim tenía que ver con Moshe. Moshe fue el primer Sanedrim que conformó los primeros Sanedrim, y por eso Smijá, que significa darle el título rabínico a una persona para que empiece a escalar, para poder ser miembro de un Betín, tiene que ver que significa que había sucesión desde Moshe, que Moshe el primero que hizo Smijá a Yoshua, y después estaba Yoshua y así sucesivamente, por eso usamos ese término de Smijá, representa todo lo que significa la Torá, y especialmente la parte de la Torá que tiene que ver con leyes, con dictámenes, con hacer. Entonces, Aarón representa la tefilá, la abodá, el refinamiento interior, que para eso hace falta gran honestidad con uno mismo. El Heshbon HaNefesh, para que sea un Heshbon Tzedek, tengo que ser honesto. Si yo me encubro a mí mismo, o siempre busco justificarme por qué esto lo hice y por qué lo otro no lo hice, que ese es el punto más complicado de nuestras vidas. No lo que hicimos, sino lo que dejamos de hacer. Hashem nos mandó a este mundo no para que yo diga cuando me preguntan que yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo, yo no robo, yo no miento. Eso es básico lo que una persona debe tener claro. Pero viniste a este mundo para construir, para hacer. Y a veces te podés equivocar, pero tenés que actuar, tenés que construir. Esa es tu verdadera función en la vida y tu verdadero objetivo. Y para poder hacer correctamente, tenemos que tener humildad, tenemos que tener honestidad con nosotros mismos. Y por eso hay una enseñanza muy interesante. Cuando juzgo a otra persona, siempre tengo que ver la parte positiva de la otra persona. Siempre tengo que ser benévolo con la otra persona. Y en cambio, cuando me juzgo a mí mismo, tengo que ser un poco más estricto, un poco más rígido para poder encontrar la verdad. Porque hay una naturaleza humana que tiene que ver, Adam Karovet Selatzmo, la persona es cercano a sí mismo. Y entonces siempre va a encontrar los justificativos para poder, digamos, justificar por qué eventualmente él hizo o no hizo. Entonces, esto es lo que nos dice. A veces una buena tefilá,
como el Rebbe explica en un Mahamar, despierta en nosotros el entusiasmo para ir a estudiar Torah, para ir a estudiar Alajot, para saber bien lo que yo tengo que hacer. El ignorante que nunca estudió no puede decir yo ya sé lo que tengo que hacer. Tenés que esforzarte, tenés que tratar de aprender, siempre poder sumar. Educación, el Rebbe dice, mientras vivamos, tenemos que educarnos. Podemos tener 80 años, tenemos que seguir educando, porque cada día es un nuevo desafío y un nuevo escalón en nuestras vidas. Y por eso, a veces es a la inversa. ¿Sí? Como dice el Talmud, ¿por qué es necesario estudiar hasidismo antes de la tefilá? El Rebbe dice, porque dice el Talmud, en omdim leitpalel el amitoch kovet rosh, no se para tevé, y Rashi explica qué significa esto, ajna, humildad. ¿Y cómo se llega a la humildad? Previo a hacer tefilá, y es más importante el prepararse antes de la tefilá, el estudiar un concepto sobre Hashem, entender la magnificencia de Él, cuán inmenso Él y cuán insignificantes somos nosotros para entender la gracia divina, todo lo que Él nos da cada día cuando decimos el Modea ni lefaneja, Hashem nos acaricia y nos dice, Rebá, Jemblá, Munateja, la confianza que Dios nos tiene es inmensa. Hace poco escuché que una vez le preguntaron a la mamá del Rebbe cuál era la frase del judaísmo que el Rebbe más apreciaba, y ella contestó esto, el Modea ni de la mañana era algo que al Rebbe lo llenaba de alegría, lo llenaba de pasión, el hecho de que la persona reconocía que Hashem le devuelve el alma cada mañana, y cada mañana Dios le hace una caricia y le dice, ve al mundo, sé mi socio, y Dios le tiene confianza, a pesar que él ayer tal vez usó el crédito que Dios le dio no tan correctamente. Dios es Erejapaim, es misericordioso, y le da la posibilidad nuevamente, y así no un día, 2 días, años y años Hashem nos espera que cambiemos y usemos nuestra energía en el aspecto positivo, en el camino que Dios quiere. Y a veces la Torá es lo que nos despierta a nosotros para hacer una buena tefilá. Por eso está el Sanedrín que representa la Torá, que representa a Moshe, que es Torá Moshe Abdi, la Torá de Moshe mi siervo. La Torá fue llamada como Torá de Moshe. Y en otras ocasiones la tefilá, que está representada por Aarón, y que era la máxima de Aarón. La máxima de Aarón era Oev Shalom Berrodev Shalom. Él buscaba la paz y perseguía la paz. Oev et Abriot amaba a las criaturas, ¿y qué hacía con ellas? Mekarbam la Torá, las acercaba a la Torá. Aarón no esperaba para aplicar a Abat Israel a que venga alguien a pedirle. Él Rodev Shalom, él buscaba las ocasiones cómo hacer Shalom entre la gente, cómo hacer Shalom entre un matrimonio, cómo hacer Shalom y hablaba con ellos y decía cosas y agregaba, exageraba que el otro está dolido, que te quiere pedirte perdón y no sabe cómo. Esta es la actitud que tiene que ser el resultado de nuestra tefilá. El resultado de nuestra tefilá tiene que traer a Abat Israel, que eso contrarresta lo que llevó al pueblo judío a perder el segundo Bet Hamikdash. El Talmud trae 2 motivos por qué se destruyeron los 2 templos. El primer templo, dice el Talmud, se destruyó al Shelo Birjú Batorat Jilá, porque no bendijeron la verajá de la Torá antes de empezar a estudiar Torá. Ellos estudiaban mucha Torá, pero no bendecían Birkat Torá. ¿Qué significa esto? ¿Que porque no bendecían, por eso perdimos el Bet Hamikdash? La respuesta es, ellos estudiaban Torá como un libro de cultura, como un libro de conocimiento, y no como un libro divino que debemos responder a Hashem por todos los mandamientos y toda la vida que Hashem y los modales que Hashem nos enseña dentro de él. Tener presente el Noten a Torá y el estado de presente, Noten, hoy a la mañana, Yud Beneja que Hadashim, que sean a tus ojos como renovadas, nuevas, cada día como que la Torá me la dio Dios hoy. Eso es
la importancia de bendecir en la Torá, tener presente que la Torá es divina, que la Torá me la dio Dios, y que inclusive las leyes, que son lógicas, no robar, respetar al padre, ser justo con los empleados y demás, nosotros las cumplimos no porque la lógica la indica, no porque la ley civil coincide, al contrario, un yudí cuando tiene un litigio con un goy, con un yehudí, tiene prohibido ir a tribunales, primero tiene que reconciliarse dentro del Bedín yehudí, y si no hay posibilidad, el Bedín le autoriza demandarlo en tribunales. Pero a pesar que yo sé que los tribunales ordinarios dictaminan igual que lo que la Torá habla, está prohibido a un yehudí a ir a litigar con otro yehudí en tribunales. Y eso es justamente lo que nos permite este concepto de entender la importancia de saber que nosotros, todas las mitzvot de la Torah, tanto las mitzvot que son inentendibles como las mitzvot que son lógicas y que si la Torah no me las hubiera explicado también yo las acepto, y Maimónides extiende este concepto inclusive a un goy. Si un goy cumple los 7 mitzvot de Bene Noach y él no roba porque Hashem ordenó no robar, él es parte de los Hasidei Umot Haolam, así dice Maimónides. Pero si él no roba porque la ley civil se lo ordena, no porque Dios ordenó, no tiene nada que ver con Hasidei Umot Haolam, ¿sí? Y ahí vemos la importancia de tener sobre uno el Ol Malchut Shamayim, el yugo celestial, y el reconocer en cada cosa de nuestra vida la providencia divina. Y por eso justamente se me ocurrió entender por qué el Sanedré Gedolá estaba en la parte sagrada, dentro del Beit HaMikdash, y parte estaba en la parte Hol, en la parte mundana, en la parte fuera del Beit HaMikdash. Porque en nuestra vida, como Yehudim, tenemos diferentes momentos en la vida. Está el momento cuando estamos en el templo, cuando estamos en el Beit HaMidrash, la casa de estudio, y ahí estamos en lo sagrado, y ahí yo me conduzco como un Yehudí. Pero cuando estoy en la calle, cuando estoy en mi negocio, en mi profesión, en relaciones con otras personas, ahí me olvido que soy un Yehudí. Por eso los Sanedrim nos enseñan, no, vos tenés que aplicar la ley Yehudí, la moral, la ética, tu forma de conducirse, tanto en cuestiones que tienen que ver con Torah y Mitzvot, también con cuestiones de Bejol de la Jeja Daeu, en todos tus caminos, en todos sus asuntos, demostrar que vos sos un hombre inspirado, guiado, que crees en Hashem y que no actuás fuera de la ley. Esto es lo que nos enseña el concepto de los Sanedrim aplicado a nuestra vida personal, a nuestra vida interior, para poder realmente entender que el Beit HaMikdash físico de Jerusalén no lo tenemos. Y pedimos a Hashem todos los días, Sheibaneh Beit HaMikdash Bimherá B'Yameinu. Todos los días en la tefilá y varias veces al día pedimos a Hashem por ello. Pero el Beit HaMikdash en nuestro interior, en nuestra persona, está vigente. Y nosotros podemos hacerlo más bello, más hermoso, y mostrarle a Dios cuánto queremos la construcción del Beit HaMikdash, cuánto deseamos fervorosamente que ese Beit HaMikdash físico esté en nuestro mundo, a través de nosotros accionar y ser nosotros nuestro Cohen Gadol, nuestro sacerdote supremo que rige y guía al Beit HaMikdash interior a través de mejorar, a través de perfeccionar la calidad de vida. Y casualmente, en estos días vi un video del Rebbe que alguien le dijo que él nació en Tisha B'Av. El Rebbe le dio una bendición y el Rebbe le dijo, el Mashiach también es el cumpleaños de él en el día de Tisha B'Av, como contaron anteriormente, que en el momento que se destruyó el Beit HaMikdash, en ese mismo instante se construyó, nació el alma del Mashiach, nació un niño, y en cada generación hay una Neshama que baja al mundo a investirse en un ser, para él estar capacitado, cuando Hashem se lo permite, de revelarse como un Mashiach y traer la redención final y la Geulah Shlema. Por eso,
en estos días tan especiales, especialmente un día como hoy del aniversario del Arizal, que él nos dijo que con esto y esta Torá vamos a salir del Galut, lo mismo dice en el Zohar, el estudio de la mística, entender para qué y por qué estamos en este mundo, que Hashem realmente nos permita poder tener el mérito antes de Tisha B'Av, ya ser construido el tercer Beit HaMikdash con todos los méritos de cada uno y especialmente el mérito de haber participado tantos Yehudim, decenas de Yehudim durante todo el día estudiando Torah y pidiendo a Hashem la reconstrucción del Beit HaMikdash. Y quiero finalizar con una pequeña anécdota que hoy escuché, que yo ya la había escuchado, del rabino Shabtai Slabatinsky de Bélgica, que él contó que escuchó personalmente al rabino Lau, el ex Rabba Rashi de Israel, que en una ocasión, cuando él era rabino de Tel Aviv, lo llamó Ben Gurión, el primer ministro de Israel, y le dijo que tenía que consultarle 2 preguntas. Entonces, bueno, acordaron la hora y el hombre viajó, entró al despacho del primer ministro. Entonces le hizo 2 preguntas, vio que él tenía ahí en la oficina un Talmud, un Shas entero, le llamó la atención, le hizo 2 preguntas y el rabino se las respondió y le resolvió. Y le dijo, ¿puedo hacerle una pregunta, señor ministro? Le dijo, sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces le preguntó, hay algo que yo escuché y que siempre lo repito en mis alocuciones, en mis conferencias, pero quería verificarlo con usted si esto es verdad. Le dice, ¿cómo no? Pregúntame. Entonces le dijo, cuando había una reunión para la partición de Israel, Palestina, cuando antes que se fundara, había un representante del gobierno inglés, un tal Film, y le preguntó a Ben Gurión, le dice, ¿usted de qué procedencia es? Entonces le dijo, yo soy de una ciudad en Polonia, yo vengo de ahí. Entonces el hombre le dice, mire, todos los palestinos que están acá son todos nacidos acá, en esta tierra. Por eso ellos tienen derecho. En cambio, la mayoría de los judíos, salvo algunas excepciones, son todos inmigrantes de otras partes, unos de Rusia, otros de Polonia, otros de Hungría. Y entonces, ¿cuál es su derecho a reclamar estas tierras? ¿Qué es lo que le permite a ustedes querer quitarle a los palestinos y poseer esta tierra? Ben Gurión era un hombre muy inteligente y muy rápido, y había sobre la mesa un Tanaj, porque iban a tomar juramento. Los de Unim tomaban sobre un Tanaj. Él agarró el libro y le explicó a ese representante de Inglaterra que nuestro documento, nuestra valoración de que esta tierra nos pertenece a nosotros, está en este libro, en el Tanaj, que los judíos creemos en él, los cristianos creen en él y los musulmanes creen en él. Entonces, este libro dice que Dios le dijo a Abraham, el padre de todos los Yudim, les dará a tu descendencia voy a dar esto, y explicó al respecto. Hubo una ovación y todo el público presente en esa sala lo aplaudió y entendió el ministro el representante inglés, cuál era el derecho del pueblo judío al respecto. Esto es lo que le contesta Ben Gurión al rabino Lau, diciéndole sí, que pasó eso. Entonces el rabino Lau le dice, ¿puedo hacerle otra pregunta? Entonces le dijo, sí, cómo no. Le dice, imagine que hay un padre que le da un papel a su hijo, que viven en Suiza, y le dice, hijo mío, yo no tengo ahora acá plata para darte para que vayas a Nueva York, pero si en alguna oportunidad vos tenés la posibilidad de ir a Nueva York, juntar el dinero para eso, acá tenés los papeles, yo tengo ahí una cuenta que hay millones de dólares disponibles para vos. Pero ahora no te puedo dar $1 y por eso fíjate cómo podés encontrar la solución a viajar. Entonces le pregunta al rabino, ¿qué hace ese chico que recibe esa cuenta llena de millones de dólares, pero que él no puede disponer porque está en Nueva York? ¿Rompe ese papel o lo cuida como un tesoro hasta cuando pueda ir? Dice, no, obviamente lo cuida. Entonces le hago una pregunta, señor ministro. ¿Por qué el Be'ayat Zarajá, que la tierra de Israel le pertenece al pueblo, usted cree en lo que dice la Torá? Y cuidarás el día de Shabbat,
Usted lo arrancó de esa parte de la Torá. No comerás animales impuros, lo arrancó, partió la Torá, el documento que nos da el aval para vivir en Israel, el documento que nos da el aval para ser Yehudim, como que lo cortamos en partes. Entonces Ben Gurión era un hombre también muy inteligente, bajó la cabeza, agachó la cabeza y no le contestó nada al rabino, que esa posibilidad de reconocer que la Torá es íntegra para el pueblo de Israel y que tanto nuestro derecho a vivir en la tierra de Israel como para cuidar todas las mitzvot en cualquier parte del mundo y hacer Israel en el lugar que nos toca vivir, que pronto eso apresure la Geulah Shlemá y que tengamos al Mashiach con nosotros y que Tisha B'Av festejemos, hagamos una gran fiesta por la construcción del Beit HaMikdash. Muchas gracias.